y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. 8:16 de la tarde en Canarias. Ya saben que con Mararía de Pedro Guerra abrimos nuestra ventana a la literatura, a las letras canarias, acompañados y acompañadas de Beatriz Morales Fernández, que es docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Eva. Un placer como cada lunes. Gracias por venir a la radio. Hoy nos vas a hablar de Inocencia Páez. Cuéntanos quién fue. Sí, bueno, Inocencia Páez Betancor es una poeta de la cual podemos disfrutar mucho y que espero que a lo largo del programa podamos hacerlo de esta sección, dado que fue, entre otras cosas, y sigue siendo la gran representante de la isla de la Graciosa a nivel lírico y una gran dinamizadora cultural de la propia isla. De ella hay que destacar varias cosas, biográficamente hablando. La primera es que vivió toda su vida en la isla de la Graciosa. De hecho, solo salió 2 veces de vacaciones. Por lo tanto, la Graciosa la vive de tal forma que la respira y la plasma en toda su poesía. Luego, por otro lado, bueno, ella nació en 1927, falleció con 80 añitos en el 2007. Y bueno, tenemos que reivindicar sobre todo que plasmó muy bien la vida de todo el siglo XX que pasaron los gracioseros y las gracioseras, ¿no? Con todo lo que traía, tanto su identidad como también las deficiencias que podía tener, ¿no? Las ausencias notables, ¿no? Desde chiquitita estuvo muy vinculada a la poesía. De hecho, cuando tenía 12 añitos dijo literalmente que la poesía era la forma en la que mejor se sentía a la hora de expresar sus emociones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y que creo que hay que destacarlo como mujer rural, en este caso de costa. Fue autodidacta gran parte de su vida. Dejó pues en la adolescencia el colegio, aunque siempre pues intentó formarse con otras mujeres y se dedicó sobre todo a labores de cosmética, en el sentido pues de confección de vestidos también. Luego también más adelante con otras mujeres de la propia Graciosa creó un grupo de teatro con Margarona y Agustina, porque de hecho a través de su poesía es muy curioso, podemos ver cómo recuerda sus vivencias y gran parte de las personas que la acompañaron en todos sus procesos sociales. Es curioso porque has dicho que es una mujer nacida en 1927 en la isla de la Graciosa. Sí, con todo lo que ello traía y, claro y que a sí. través de la poesía pues ella fue reivindicando, manifestando e incluso defendiendo. Y aunque fue autodidacta, siempre estuvo muy, muy, muy vinculada a la dinamización cultural a través de la Asociación de Vecinos de la Graciosa. También fue una mujer acorde a la época eclesiástica, entonces también ayudó mucho la parroquia tan bonita que hay en la Graciosa de la Virgen del Mar. Y de hecho a nivel cultural improvisaba mucha poesía y de hecho en algunos momentos de relevancia social en la isla, como fue la visita del antiguo rey Juan Carlos, también en la romería de los Dolores, en las fiestas del Carmen de la Graciosa, o incluso en la visita del general García Escames, ella fue defendiendo la belleza de la Graciosa y también defendía lo que le faltaba a esta comunidad, como por ejemplo luz artificial que no tenían. ¿Qué podemos destacar de su obra? ¿O qué obras podemos destacar de ella? Sí, lo primero que tenemos que entender de ella es que tenía una poesía muy costumbrista, de una gran rima sonante, porque veremos que gran parte de su poesía, como digo, está rimada constantemente, y podemos, entre otras cosas, entender en ella, por un lado, la clave de su ferviente amor a su isla. Tanto es así que en gran parte de su poesía, pues podemos encontrar homenajes a los jóvenes y también a los más mayores de la isla, más mayores que ella, que su familia se asentó en Caleta de Seo desde el 19. Pues había gente incluso más antigua y a través de su poesía la reivindicaba. Por ejemplo, tiene un poema que se llama A la más viejecita de la Graciosa y habla de la señora Catalina, ¿no?, que era la más mayor de allí. Pero sobre todo hablaba de esas personas y de su esfuerzo diario por mantener a sus familias. También habló mucho en su poesía del mundo marinero, porque gran parte de los habitantes de la Graciosa, sobre todo los hombres,
pues eran pescadores y lo reivindicaba el esfuerzo y por lo tanto también el dolor, el naufragio propio, ¿no? A veces posible fallecimiento, todo lo que el mar te da, pero también todo lo que te quita. Luego también por otro lado, que yo creo que hay que destacarlo como una clave poética en ella, es la gran personificación que hizo de la Graciosa. A mí eso es algo que me parece sublime, porque transforma la isla, como hizo Agustín Espinosa con Lanzarote, en un ente el cual admirar y al cual hablarle. Por ejemplo, estos versos: Graciosa, tú no me olvides, que yo no voy a olvidarte, y en mi alma te llevaré por muchos años que pase. No te duermas, mi Graciosa, estate siempre despierta, pues tengo el presentimiento que a ti alguien te secuestra. Al final vamos viendo desde cómo luego le es un habla. lugar, la Graciosa, la isla de Lanzarote, dignos de personificar, ¿verdad? Los ves y los sientes tan vivos que dan ganas de eso, de dirigirte a ellos. Completamente. Y fue un gran referente sentimental. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a través de su poesía, pues habló del relato rítmico, rimbombante que tenía la vida cotidiana de la gente, sus preocupaciones. Ella tiene 2 obras publicadas, en este caso por el Ayuntamiento de Teguise. Una que es la más pronta, fue en el año 2000, Poemas, y luego otra en el 2006, ¿no? La del 2000 se llama El alma de una isla, y la segunda, la del 2006, Poemas. Y lo interesante en ambas obras, sobre todo para nuestros oyentes que la quieran leer, es que por un lado pueden encontrar en gran parte de su poesía cómo habla de la belleza paisajística de las islas, porque visitó, por ejemplo, Gran Canaria, tiene un poema precioso de su visita por Gran Canaria que recomiendo leer, también obviamente poemas eclesiásticos, pero también defensora de ausencias educativas, y eso me pareció muy interesante, porque a través de poemas habla de cómo se necesitaba una infraestructura educativa mucho mejor, incluso la calidad de vida de los propios profesores de la Graciosa. Pues todo eso lo podemos encontrar, hasta poemas a los pensionistas, una poesía costumbrista y social digna de admirar. Desde luego para la época me sorprende, sí, una pionera. ¿Y cuáles son las claves de su lectura en este siglo XXI para Inocencia Páez? Pues de entrada, que a través de su poesía pues podemos ver una defensa férrea de los habitantes, de la idiosincrasia de estos habitantes de la Graciosa y también de su paisaje. Es decir, roza un poco el ecocrítico, que tú sabes, Eva, que me encanta la ecocrítica, pues puede haber una lectura, de hecho en estos versos que dice así: yo sé que a muchas personas la isla no les interesa, sino el sol, las buenas playas y capturar buena pesca. Entonces, ¿no? Y tiene Podría otro... haberlo escrito esta mañana. Exactamente, ¿no? Una defensa de, está muy bien venir a disfrutar de nuestras playas, pero recuerden que nos hacen falta mejores infraestructuras y una mejor calidad de vida de agua y luz. Eso es algo muy interesante, leerla como fiel defensora de sus habitantes, a través de la poesía, una poesía social en parte, de su identidad allá. Luego, por otro lado, como la segunda clave, como una mujer empoderada y transparente, evidenciaba la mujer graciosera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en muchos de sus poemas podemos ver cómo habla del sacrificio de las mujeres, como mujeres madres o mujeres que tienen que ver cómo su marido marcha y apenas luego lo vuelven a ver. De hecho, tiene unos versos súper bonitos que dicen: la mujer de la Graciosa siempre ha luchado en la vida, subiendo el risco y bajando para traer la comida. Cuando subíamos el risco, nos llevábamos el pescado para poderlo vender y traer lo necesario. Después de bajar el risco, nos íbamos a por leña para guisar la comida, pues no había otra manera. Es decir, cómo las la mujeres, vida tal cual era, sí. la vida diaria de las mujeres en el siglo XX y además mujer rural costera de allá, ¿no? Y finalmente, una tercera clave que yo creo que es preciosa, cuando a uno le gusta disfrutar de la poesía como lo vivencial. Era una gran poeta de la vivencia. A través de su poesía puedes disfrutar del viento, del sonido de las olas, por ese ritmo constante. La Graciosa viva, enteramente, íntegramente viva a través de su poesía. Pues qué bonito, un gusto conocer más a Inocencia Páez. Beatriz, has leído ya algo de ella, pero nos propones también, para terminar, como siempre, la lectura de uno de sus poemas. Sí, de hecho, he traído un poema titulado Mi isla, mi sueño, que creo que sintetiza muy bien ese gran amor que ella ha tenido siempre, o que tuvo siempre, y que quedará plasmado para la eternidad en sus versos, hacia su isla y sus habitantes. Dice así: eres mi isla graciosa, tan bonita y tan pequeña, que voy a hacerte una cuna para yo mecerte en ella. Y te cantaré una nana con una voz de sirena, y un dulce sueño te envuelve a la luz de las estrellas. Y soñarás tantas cosas que no dices lo que sueñas, por temor de que el futuro no sea como tú quisieras.
y entre soñar y soñar las horas han transcurrido y la noche lentamente recoge su manto y se ha ido. Y a ti te despertarán al amanecer la aurora el canto de las gaviotas que son muy madrugadoras, y tú entornarás los ojos un poco medio dormida, escuchando con el alma esta alegre melodía que estas aves marineras improvisan cada día, rompiendo con su jolgorio la triste monotonía. Las olas lavan tu rostro y la brisa lo embellece, y tú como pequeñita te da miedo y te estremeces, y ella con galantería te está diciendo al oído: no llores, mimosa mía, que entre mis brazos te abrigo. Aquí mi pluma se para y de escribir dejaré, pero antes quiero decirte algo que debes saber. En tu regazo nací, en tu regazo he vivido, y en él quisiera morir, para que fueras testigo cuando mi cuerpo sin vida exhale el último suspiro. Y yo con el alma llena de alegría y regocijo te pido, mi isla graciosa, lo que nunca te he pedido, que el día que yo muera no me dejes pasar frío, tápame con tus arenas que me servirán de abrigo. Qué bonito, desde luego, Inocencia Páez, qué gusto conocerla, Beatriz. Gran ejemplo de esa personificación de la isla de la graciosa. Al final la sientes hasta como una madre, y podemos hacer una analogía cada uno con la isla del archipiélago que siente suya. Pues me alegro mucho de que haya conseguido trascender, por supuesto, las fronteras de la Graciosa, de Lanzarote, y que se conozca, por lo menos en Canarias. Sí, efectivamente, y de hecho estamos en una gran línea de difusión de su figura. Ella forma parte, de hecho, de un recurso de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es Constelación de Escritora, donde la gente, nuestros oyentes, pueden buscar información de ella y leer su poesía de fondo. Y luego también, por otro lado, está la red de bibliotecas públicas de Canarias, que pueden conseguir su cronología, su cronobiografía y también sus poemas. Pues Inocencia Páez, la hemos descubierto esta tarde. Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Gracias como siempre, Beatriz. Muchas gracias, Eva, un placer. Vámonos los dos a besar la más linda graciosera, graciosera, graciosera.